Muy buenos días, grupo. De nuevo, ya ustedes, alumnos, hacemos un alumno, dos alumnos con un máximo. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra materia eh, referente a las teorías de la personalidad, la importancia, eh, y no hoy en día, sino hace algunos siglos atrás, eh, estos teóricos que inician investigaciones muy importantes para descubrir o aprender un poco más acerca de las diferentes personalidades del ser humano, cada uno de nosotros. Entonces, una situación una temática muy importante. Y bueno, pues aquí, como siempre, iniciamos con imágenes. Hablan de las teorías de la personalidad. Y obviamente, pues es el órgano más importante de nuestro cuerpo, nuestro cerebro. ¿Sí? Y ahí todo ese funcionamiento, ¿sí?, óptimo que debemos de tener. Eh, Seguimos preparando, obviamente. El alto grado de ignorancia va, va disminuyendo en cada uno de nosotros. Nuestra manera de pensar, de analizar, de reflexionar, de actuar, elementos muy importantes. Y vamos relacionando nuestras materias pasadas con la actual, estas teorías de la personalidad, y vemos un enriquecimiento muy importante para cada uno de nosotros. Tenemos, en este caso, de todas estas teorías de la personalidad, ¿sí?, nos habla de las personalidades de los teóricos y obviamente la creación de esas teorías de la personalidad. Tenemos teóricos que obviamente cuestionan de manera muy personal, ya después interactuando con otras personas, con otros investigadores teóricos, ¿no?, vamos fortaleciendo, ¿sí?, de lo complejo que es, pero más que nada la importancia. Se habla de, obviamente, la personalidad de cada uno de nosotros como individuos, la investigación o las investigaciones que se están realizando para desarrollar cada vez más conocimientos, experiencias, eh, el poder experimentar cuestiones que nos permitan dar reforma a esa teoría o a esas diferentes teorías que vamos a ir revisando. ¿Qué entendemos dentro de esta teoría de la personalidad? Dice que es una rama de la psicología que estudia la personalidad y su variación entre los individuos. Por muy estático que sea el individuo, esa personalidad se puede llegar a modificar. Aquellas personas que son muy activas, que están innovando, desarrollándose, realmente vamos a darnos cuenta de un fortalecimiento dentro de esa personalidad. El autor más clásico de esta psicología de la personalidad es el estadounidense Gordon Allport. Eh,
En 1936 publica su libro acerca de la personalidad. ¿Sí? Investigaciones muy importantes, eh, bases, ¿sí? Que le van a permitir eh, seguirse desarrollando estos teóricos. Ya hay una investigación, digamos, de manera muy informal con estos teóricos del siglo XIX, siglo XVIII, pero obviamente eh, Paul por es el que da ese paso importante, eh, y que va a ser eh, esa génesis que se relaciona sobre esta personalidad, que es como surge, ¿sí? Diferentes tipos de personalidades que se dan, etcétera, etcétera. Dentro de las definiciones, que es muy importante, acuérdense que el hablar de esas definiciones, que son las bases teóricas, que nos permiten fundamentar y darle veracidad a todo lo que estamos investigando. Y de ahí pasamos solamente a crear ese concepto, un concepto personal de cada uno de ustedes. La primera definición, el conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de los demás. ¿Sí? Aún y los gemelos, todas estas personas que dicen son idénticas, ¿sí? Siempre va a haber algo que los va a diferenciar. Se habla de términos son muy parecidos, pero esa diferenciación es lo que marca. ¿Sí? Otra definición, circunstancias de ser de determinada persona. Eh, esa influencia que llegamos a percibir, obviamente da origen a esos comportamientos, a esas conductas dentro de nuestra personalidad. La tercera definición es un constructor psicológico. Se refiere al conjunto de las características psíquicas de una persona que determina su manera de actuar ante circunstancias particulares. La importancia de que cada uno de nosotros inicie un proceso normal de vida, ¿sí? de, de sentir, de percibir, y de ahí, bueno, todo esto que vamos aprendiendo, toda esta interacción con otras personas, facilita el desarrollo de una personalidad muy propia. En ocasiones imitamos, pero sabemos que al final de cuentas tenemos que ir creando esa personalidad. Hay gente que desgraciadamente imita demasiado, ¿no? Muchas personas. Muchas veces no encuentra o no se crea realmente una personalidad propia. Y por eso se habla de un constructor psicológico, a partir de diferentes conductas que vamos desarrollando, ¿sí? que en ocasiones percibimos y que es importante. ¿Sí? Acuérdense que todo esto es un proceso. Siempre estamos hablando de esa situación, ¿sí? de acción, ¿no? Procesos, desarrollo, crecimiento, maduración, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí en esta actividad se pide que elaboren el concepto individual personal, ¿sí? de cada uno de ustedes referente a esta personalidad. Una pregunta, una manera de pregunta, es la personalidad. Es la integración de todos los rasgos y características que determinan la forma de comportarse de cada individuo y se desarrollan a partir de características ambientales, biológicas, sociales.
Eh, ambientales, ese entorno en el que estamos viviendo, ¿sí? El lugar, ¿sí? De origen. Este, tenemos conocidos que pueden venir de otro país, ¿sí? Donde se habla de un clima cálido, frío, término medio, ¿sí? Y que en algún momento eso también genera también ciertos comportamientos, ¿sí? Entonces, esta es esa parte ambiental. Eh, los aspectos biológicos, aquí entra un poco esa situación de la herencia, ¿sí? Lo innato, lo que ya traemos, eh, ese desarrollo, ese crecimiento y esa maduración normal en cada uno de nosotros. Desgraciadamente hay casos donde se puede generar algunas situaciones dentro, ¿sí? De los ambientes, dentro de los aspectos biológicos y dentro de los aspectos sociales, que pudiesen dañar, ¿sí? O afectar de manera negativa a nuestra personalidad. Y por último tenemos los sociales, ¿no? El interactuar, ¿sí? Una cosa es ir a un concierto, eh, a ver a un artista, a un grupo, ¿sí? Eh, e ir analizando qué realmente me gusta de ese concierto, aparte de los personajes, ¿no? El tipo de música, las luces que utilizan, ¿sí? Las canciones, la interpretación de las canciones, etcétera, etcétera. Eso nos puede llegar también a influenciar, ¿sí? Y hablar de estos aspectos sociales, pues obviamente es el interactuar con otras personas, ¿sí? Ojalá y siempre lo hiciéramos de manera positiva, pero bueno, aquí se generan situaciones negativas. La personalidad tiene dos componentes muy importantes, el temperamento y el carácter, ¿sí? Del lado del temperamento nos dice que es un fenómeno naturalmente emocional que se presenta a causa de factores genéticos o hereditarios, sentimientos, emociones, ¿sí? Por ahí habíamos ya mencionado, ¿no? Algunos ejemplos, en el caso de los hijos de científicos, hijos de músicos, ¿sí? Principalmente, donde vemos que el aspecto temperamental, ¿sí? Muchas veces ya está incluido en los factores genéticos, ¿sí? O en una situación hereditaria. Está el otro componente que es el carácter, ¿sí? Son esas características aprendidas de la personalidad, interactuar con otras personas y ver nuestro comportamiento o el comunicarnos con otras personas y ver el tipo de lenguaje que estamos utilizando. ¿Sí? Componentes de la personalidad. Esto solamente es breviario cultural y para fortalecer, ¿sí? Lo que acabamos de mencionar en el cuadro. ¿Sí? Dos elementos importantes, ya hemos hablado, el temperamento y el carácter. El primero es de tipo social y el segundo es meramente genético. Eso quiere decir que lo determinará el ambiente en el que la persona se está desenvolviendo, ¿sí? Entonces, vamos viendo todo lo que puede afectar esa buena personalidad o esa mala personalidad. Gracias a estos estudios de los psicólogos, empezamos también a trabajar y a darnos cuenta también de el por qué estas personas que tienen actitudes luego negativas, ¿no? Este, los, los rateros, los robachicos, los asesinos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, gracias a todas estas investigaciones de la personalidad,
nos damos cuenta, ¿no? En qué momento eh, una persona lo puede hacer o puede actuar de manera inconsciente, o en qué momento estamos actuando también de manera consciente. Entonces, pues, cosas muy importantes, ¿no? Que vamos a ir relacionando. Volvemos a... Este cuadro me gustó, por eso lo agregué, para fortalecer estas dos ideas, de los dos elementos de la personalidad. Por un lado, el temperamento, es algo innato, ¿sí? Y por el otro lado, este temperamento innato, eh, la constitución heredada, eh, que viene dentro del desarrollo biológico de los aspectos de vida, ¿sí? Hay una influencia donde en ocasiones no lo modificamos, ¿sí? Este, y vemos, ¿no? Que esa imitación, ¿no? Que hacemos, que en ocasiones, aunque no quisiéramos hacerlo, ya lo tenemos ahí de manera innata, ¿no? Algunas características de la mamá o del papá, inclusive nos podemos ir a los abuelos. No puede ser cambiado por los actos, ¿sí? Es una dimensión somática de la misma persona, ¿sí? No educable, ¿sí? Por ser una situación innata, ¿sí? Y el modo de manifestarse, donde muchas veces no lo controlamos, pues simple y sencillamente se, se, se extrae, ¿sí? Lo exteriorizamos, ¿sí? ¿Qué ocurre con nuestro carácter? Es algo que vamos a ir adquiriendo, ¿sí? Una constitución que se crea, más los hábitos aprendidos, ¿sí? Y que nos habla de una educación y de la relación que vamos haciendo. Aquí hay a diferencia del temperamento, que es solamente la dimensión biológica o de vida, de desarrollo, ¿sí? De crecimiento, aquí la dimensión biológica se suma a los aspectos sociales o de interactuar con otras personas. ¿Qué tanto nos dejamos influenciar muchas veces? O cuántas veces tratamos de influenciar también nosotros en las personas. Su origen obviamente es genético, más los aprendizajes que vamos haciendo. Y estos sí se pueden modificar, ¿sí? Este, a partir de las personas con las que estoy, ¿no? Mi estado de ánimo, puedo desarrollar. Si me junto con personas muy serias, pues siempre, siempre genero esa situación, ¿no? Seriedad. Si estoy con personas que les gusta echar relajo, con gente muy alegre, muy eufórica, pues, igual, ¿no? Lo vamos aprendiendo. Susceptible, perdón, de ser modificado por los actos. Conducta modificable mediante la educación en su contexto social. Y por ahí lo vemos, ¿no? Eh, Cuando acudimos, aunque se vea un restaurante, un bar, un disco, un estadio de fútbol, etcétera, etcétera. Entonces, ya empezamos a tener esa diferenciación entre estos dos elementos que son básicos e importantes para el desarrollo de nuestra personalidad, este temperamento y este carácter, ¿sí? Modo de manifestarse es algo controlable, ¿sí? En la mayoría de los casos, porque obviamente hablamos de acudir luego con el psicólogo, incluso con el psiquiatra, cuando se presenta algún tipo de problema, ¿sí? O anomalía, ¿sí? Y que muchas veces pues, nos puede llegar a afectar, ¿sí? Esto de modo de manifestarse, que es ser controlado, ¿sí? En la mayoría de los casos, pero ¿qué ocurre si no? Bueno, requerimos de atención profesional.
Y bueno, aquí se habla de el carácter, ¿sí? Y dentro de ese carácter, la base es el temperamento, más hábitos aprendidos, más el comportamiento, las conductas que vamos a ir generando, ¿sí? Desde que somos pequeños ya hay un comportamiento, ya hay diferentes formas de conductas, ¿sí? Y esto da como resultado nuestra personalidad. En la siguiente actividad, ejemplifica tu personalidad y tu carácter, ¿sí? Por ahí vamos a ahorita tenemos la información básica. Vamos a tratar de darnos una idea muy simple, muy sencilla, para poder ejemplificar nuestra personalidad y nuestro carácter de manera muy personal, ¿no? Muy individual. Otro cuadrito que también nos ayuda. Eh, temperamento, ¿qué es? Dimensión somática de la personalidad, determinada por la complexión fisiológica del individuo, forma características e innatas que se tienen de reaccionar ante el ambiente. Eh, origen es biológico, genético, ya habíamos dicho, su modificación no es posible, y el momento de su desarrollo en el nacimiento. ¿Sí? ¿Qué ocurre con nuestro carácter? ¿Qué es forma habitual de reaccionar y actuar ante los demás? Origen social, socialización primaria, la familia, los compañeros de la escuela, las personas con las que vivimos en nuestro entorno, ¿no? Los vecinos, el policía, la gente de un centro comercial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí vemos situaciones, o se empiezan a ver esas situaciones afectivas. La modificación, o sea, el, a diferencia del temperamento, sí es posible, ¿sí? Modificar el carácter. ¿Sí? El temperamento como que es algo con el que ya venimos, ¿sí? Por eso se habla de esa situación somática o del propio organismo, ¿sí? Y en el caso del carácter, no. ¿Sí? Entonces, el temperamento no se puede modificar, el carácter sí. Momento de su desarrollo, en la infancia. ¿Sí? Y de aquí, bueno, ese temperamento, ese carácter, y ese ambiente, esas que producen, donde se producen las conductas, dan como resultado la personalidad. ¿Qué es forma de ser? Integración de todos los rasgos físicos y psíquicos del individuo que determinan una forma de comportarse. Su origen social, obviamente, es una continuidad, ¿sí? Eh, socialización secundaria, la sociedad y el mercado, ¿sí? O ese el término aquí mercado pues se amplía esas situaciones sociales básicas, ¿sí? Y que de repente vamos ampliando, ¿no? Más el, el, el interactuar con muchas personas de manera directa y de manera indirecta. Y ahí hay una influencia dentro de lo que es nuestra personalidad. También se modifica, ¿sí? Es posible su modificación. Y momento de su desarrollo en la juventud y obviamente en nuestra madurez. Por eso, nacimiento e infancia, ese proceso de la personalidad. Ya en la adolescencia, por la búsqueda de identidad, es que estamos ya a un paso de generar realmente esa personalidad propia. Ya en la madurez joven, madurez intermedia, madurez avanzada, pues obviamente se va fortaleciendo, se va enriqueciendo. Otra actividad,
responde el siguiente cuestionamiento. ¿Por qué es importante desarrollar tu personalidad? ¿Sí? Y esto pues es igual, de manera muy personal, muy individual. Al final de cuentas estamos hablando de somos seres sociables y eso es lo que va a marcar la diferencia. ¿Sí? Y bueno, hablar de estas teorías de la personalidad, ya veis solamente la introducción, un, un, el panorama, ¿sí? Eh, irlo ampliando para de ahí empezar a adentrarnos poco a poco en estas teorías que son muy importantes y que obviamente van a fortalecer cada nuestra personalidad. En el caso de muchos y muchas de ustedes vemos ya una autoestima importante, pero hay alumnos que luego todavía están en autoestima media, baja o media y en proceso de fortalecimiento. Ese es uno de los objetivos también, ¿no? De esta formación profesional y de estas materias, ¿sí? Que van encaminadas a situaciones más personales, más individuales. ¿Okay? Por mi parte sería todo. Eh, por allí estaríamos checando lo de las asesorías para se envía ya al grupo del WhatsApp que vamos a crear. El día de mañana ya está formalmente. Y bueno, pues ya nada más para ir checando nuestras asesorías. ¿Sí? Cualquier cosa, por favor, estamos al pendiente por el correo institucional. ¿Ok? Muchas gracias, cuídense mucho